motivar el cambio conductual en nuestros consultantes. Si van teniendo preguntas pueden hacerlas, probablemente voy a ir un poquito rápido, pero si veo que hay algo que es como se perdieron en la galaxia y no están en la más remota idea de lo que estamos haciendo, voy a ver si la contesto en ese momento. Igual como les dije, la idea es que puedan ustedes también practicar, y quizás nos queda también un poquito de tiempo para, en base a la práctica, poder charlar un poquito más de lo que estamos haciendo. Bueno, si partimos de la base de RFT, podemos decir que el lenguaje es la conducta aprendida de construir y responder a relaciones simbólicas. ¿Y qué queremos decir con todo esto? ¿Sí? Básicamente, si pensamos en un nene, ¿sí? Le enseñamos la palabra caballo, le decimos el sonido de la palabra caballo, le señalamos el caballo, entonces le decimos caballo, le señalamos el caballo, el nene aprende que el sonido caballo es caballo, y solito se da cuenta que entonces puede derivar que caballo es entonces el sonido, ¿sí? Es lo que llamamos vinculación mutua, que no se lo tienen que aprender, pero es así. Después agarramos y escribimos la palabra caballo, entonces le señalamos la palabra caballo escrita, le señalamos el caballo, le decimos esto es un caballo, y el nene aprende también solito que entonces el caballo es esa palabra. Y el nene muy inteligentemente, aunque no nos parezca, puede derivar una tercera relación que nosotros nunca le enseñamos, que es que la palabra escrita caballo se refiere al sonido caballo, ¿sí? Es todo lo mismo, ¿sí? Esto lo llamamos vinculación combinatoria. Y todo esto que puede parecer para ustedes, porque a mí qué me importa y qué tiene que ver con la clínica, hay una tercera propiedad que vamos a ver de los marcos relacionales en la que van a entender cómo esto sí tiene sentido para nosotros y mucho, que es la transformación de la función de estímulos. Entonces nosotros le enseñamos a este niño sobre el caballo y qué era la palabra caballo, y lo llevamos a un día de campo. Entonces estamos en el día de campo con el nene, y ve que una persona se cae del caballo. Cuando el nene ve que alguien se cae del caballo, quizás le diga una nueva relación, que es que el caballo es peligroso. Y entonces se cambia, se transforma la función que tiene caballo para el nene. Y fíjense que no cambia solo la función del caballo blanco específico que vio en el día de campo, sino el caballo original, el caballito marrón. Ni siquiera es necesario que el nene haya ido a un día de campo, puede ser que haya ido al jardín o al colegio, y un compañerito le haya dicho: mi hermanito se cayó del caballo y ahora está enyesado. Y eso puede ser suficiente para que el nene relacione caballo con algo peligroso y que se transforme la función de caballo para el nene. Cuando decimos que se transforma la función, lo que queremos decir es que cambia el efecto que tiene, en este caso el caballo, sobre el nene, sobre su conducta. Quizás antes del cuento de su compañerito, de ver que alguien se caía de un caballo, el nene se hubiera acercado al caballo, era el animalito caballo. Pero ahora que lo empezó a relacionar con algo peligroso, cambia la función, cambia el efecto que tiene caballo sobre su conducta. Y tal es la forma en la que nosotros podemos relacionar una cosa con otra, que si tengo esta relación de que andar a caballo es peligroso, podría ser que andar en bicicleta entre en esa misma relación es muy parecido, y entonces andar en bicicleta también puede ser peligroso. Y así ven cómo podemos relacionar todo con todo, y que cada vez que relacionamos una cosa con otra, puede cambiar la función de algún estímulo, de algo con lo que lo estamos relacionando. Entonces, nuestro trabajo como terapeutas es alterar el contexto para cambiar la función. Esta es la herramienta que nosotros tenemos. O sea, así como relacionar todo con todo nos trae muchos problemas a los seres humanos, piensen, por ejemplo, que relacionamos, o algunas personas relacionan, la idea del suicidio con alivio, ¿sí? Ahí tenemos un problema. Ninguno de nosotros se murió, no tenemos la más remota idea si morirse es un alivio o la peor tortura. Desconocemos. Pero gracias al lenguaje podemos relacionar estas dos cosas. Ahí es donde el lenguaje nos complica la existencia. Pero también es nuestra gran herramienta, y como terapeutas vamos a usar esa herramienta. ¿Qué quiero decir con que vamos a alterar el contexto para cambiar la función? Recuerden, y si hoy estuvieron en otras charlas, la escucharon también a Emily, el contexto es todo lo que ocurre alrededor de una conducta. Y contexto, recuerden que no se refiere solo al contexto físico-ambiental, sino también a nuestros pensamientos, emociones, recuerdos, sensaciones, todo ese contexto de la conducta, que es una de las conductas que nosotros elegimos
entender, ¿no? Que queremos como analizar. Entonces el contexto va a ser todo lo que ocurre alrededor de esa conducta. Si nosotros modificamos el contexto, va a cambiar la función que tiene algo sobre mí y por lo tanto podría cambiar la conducta. ¿Cómo sería esto? Si yo les presentara, por ejemplo, este vaso de agua, quizás algunos de ustedes dirían, voy a agarrar el vaso de agua, quizás tienen sed, eso es parte de su contexto, y dicen, sí, entonces el vaso tiene la función de que ustedes vayan y lo agarren. Pero podría pasar que alguien les susurre al oído, mirá que hace unos segundos vi que había una cucaracha nadando adentro del vasito de agua, ¿sí? Y de repente ustedes saben que hubo una cucaracha nadando en el vaso de agua por el que están por tomar, y empiecen a relacionarlo con algo asqueroso. Yo por lo pronto, si me dicen que hay una cucaracha dentro del vaso, lo relaciono con algo desagradable, con lo cual dejaría el vaso, ¿sí? Cambia la función que va a tener sobre mi conducta. Sí, espero que esto lo estén entendiendo, si no acá me pueden preguntar. Entonces, esta es la herramienta que nosotros tenemos. Y es lo que hacemos constantemente en el consultorio. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en hacer un ejercicio de difusión, el paciente me dice, no puedo, tal y tal cosa. Y nosotros, como terapeutas que hacemos ACT, le decimos, tenés el pensamiento de que no podés. Lo que estamos haciendo ahí es alterar el contexto. Estamos buscando que el paciente se relacione con ese pensamiento de un modo distinto, por ejemplo, poniendo un marco, relacionándolo en distinción, ¿sí? Entonces yo como algo distinto a mi pensamiento, o en jerarquía con ese pensamiento, como yo algo mayor que puedo observar mis pensamientos, y de ese modo que este pensamiento tenga una función distinta sobre mi conducta. Entonces ahora que puedo notar este pensamiento, quizás ya no tenga una función tan poderosa sobre mi conducta y sobre lo que decido hacer. O sea que esto lo estamos haciendo todo el tiempo. Y dicho sea de paso, estamos usando muchos principios de RFT, sepan o no sepan cosas de RFT, básicamente. Ahora bien, ¿cómo podemos usar el lenguaje entonces para cambiar la conducta? Básicamente lo que muchas veces nos sucede a nuestros consultantes y a nosotros es que describimos nuestra conducta de formas bastante abstractas y de formas en las que no podríamos cambiar nada. Por ejemplo, cuando decimos, no fui a hacer ejercicio hoy porque no tenía motivación, o me comí todas las galletitas porque estaba ansiosa. Lo que pasa cuando hacemos este tipo de referencias, pues cómo explicamos nuestra conducta, es que no somos conscientes, no tenemos conciencia de todos los factores del contexto que están influyendo sobre nuestra conducta. Factores, de vuelta, del contexto externo e interno, mis pensamientos, mis emociones. Entonces, si quisiéramos cambiar la conducta, necesitamos que nuestros pacientes y nosotros mismos, por supuesto, podamos empezar a notar los distintos aspectos del contexto que están influyendo sobre nuestra conducta. Esto es particularmente importante, porque cuanto más rígido sea un paciente, como estábamos viendo hoy con Emily, más difícil es que pueda notar estos distintos aspectos del contexto, ¿sí? Y que funcione su comportamiento más basado en reglas, con lo cual va a ser mucho más difícil que pueda cambiar algo, ¿sí? Si yo digo, no hago ejercicio porque no tengo motivación, ¿qué hacemos con esto, no? Entonces necesitamos ayudar a la persona a aumentar lo que llamamos aumentar la conciencia contextual funcional. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ayudar a la persona a poder observar, describir y hacer tracking de sus conductas. Observar implica notar justamente los distintos aspectos del contexto que están influyendo sobre mi conducta. Es como cuando le pedimos al paciente que note sus sensaciones o sus emociones, o lo que está ocurriendo a su alrededor. Una vez que observamos, ¿sí? Que notamos, vamos a describir. Describir implica ponerle palabras a esa experiencia. Entonces, quizás puedo notar que tengo una sensación de opresión en la garganta. ¿Sí? Quizás el paciente me dice, sí, siento la garganta toda como cerrada. Y nosotros le vamos a preguntar, ¿y qué emoción es esa? ¿O te habla de alguna emoción esa sensación? Y quizás nos dice, sí, tristeza. ¿Sí? Ahí estaría describiendo, le está poniendo palabras, lo está nombrando. Y hacer tracking, que básicamente es lo que hacemos cuando hacemos un análisis funcional,
es poder notar los antecedentes de mi conducta y sus consecuencias, ¿sí? Y que la persona pueda empezar a notar todos esos aspectos, ¿sí? Para poder ser más consciente de cómo los antecedentes o cómo lo que está observando y describiendo influye sobre su conducta y cuáles son las consecuencias de sus acciones, para que después pueda elegir nuevamente que sus acciones vayan más en dirección a lo que está buscando y no a las reglas estrictas que está siguiendo. ¿Vamos todos por acá? Pareciera que sí o no veo preguntas. Entonces, un tema importante a la hora de pensar en observar, describir y hacer tracking es que podamos evocar. Muchas veces los terapeutas caemos en la trampa de querer empezar a explicarle cosas a nuestros pacientes, ¿sí? Nos ponemos psicoeducativos. Entonces el paciente me dice, no, es que no tengo motivación para hacer tal cosa, y tenemos ganas de darle una especie de clase de por qué puede hacer cosas por más que no tenga motivación. ¿Cuál es el problema con esto? Es que le estamos trayendo una nueva regla que es la nuestra, ¿sí? La idea, en vez de hacer eso, es que podamos evocar el observar, el describir y el hacer tracking usando marcos relacionales. La idea es que el paciente pueda entrar en contacto con su experiencia a través de nuestras preguntas, para que solo pueda empezar a notar estos distintos aspectos del contexto, de su conducta y de las consecuencias de lo que hace, para que esto le sirva para poder dirigir su conducta, independientemente de lo que nosotros le estamos diciendo. Porque si no, lo único que vamos a hacer es, vos tenés una regla, yo te la reemplazo con otra, y el comportamiento va a seguir siendo rígido, ¿sí? Recuerden que flexibilidad es poder elegir momento a momento lo que quiero hacer, independientemente de lo que esté sintiendo, pero que pueda elegir, y que esto va a cambiar en el contexto, o sea que nuestra regla puede no funcionar siempre y en toda situación. Entonces queremos ayudar al paciente a hacer eso. Entonces, estuvimos hablando de marcos relacionales. ¿Cuáles son los marcos relacionales? Hablamos de marcos relacionales como si fueran cosas estáticas, como, acá está el marco relacional. No es esto así, por supuesto. Lo que estamos haciendo es enmarcar relacionalmente, o sea, vamos relacionando una cosa con otra, y recuerden que en la medida en que relacionamos una cosa con otra, puede cambiar la función. ¿Qué tipos de marcos relacionales hemos identificado? Por ejemplo, coordinación, que tiene que ver con igualdad, similitud, equivalencia. Son los marcos que usamos para nombrar. Por ejemplo, cuando decimos, esto es un caballo, ¿sí? O yo les dije que el vaso de agua había entrado en un marco de coordinación con algo asqueroso, ¿sí? Esto es igual a esto. Comparación, más, menos, mejor, peor. Distinción, algo diferente, de o oposición, opuesto a. Marcos jerárquicos, pertenecientes a una clase. Cuando hablamos de valores, solemos utilizar marcos jerárquicos, ¿sí? Porque los valores son una categoría que incluye una cantidad de acciones distintas. Marcos condicionales, causa, efecto, sí, entonces. Marcos espaciales, cerca, lejos, adelante, atrás. Marcos temporales, antes, después. Marcos deícticos, ¿sí? Para tomar perspectiva, yo, vos, acá, allá, ahora, entonces. Entonces, para poder observar, describir y hacer tracking, podemos usar, hay algunos marcos relacionales que quizás nos van a ayudar más. Ustedes no hace falta que se aprendan esto en el día de la fecha, pero es para que tengan un poco de idea y para cuando lo vean cuando hagamos el ejercicio. Por ejemplo, si queremos ayudar a nuestros pacientes a observar distintos aspectos de su contexto, podemos usar marcos espaciales. ¿Dónde, acá, allá, en qué parte del cuerpo? Cuando le preguntamos, bueno, ¿qué sensaciones estás teniendo? ¿Dónde las estás sintiendo? Esa sensación que tenés en tu casa, ¿la tenés también cuando estás en el trabajo? ¿Sí? Entonces, ahí vamos observando, ¿sí? Usando marcos espaciales. Temporales, ¿sí? En el tiempo. Entonces vamos a pensar, bueno, ahora cómo es, cómo era antes, cómo es después. O deísticos, para notar la experiencia desde otra perspectiva. Por ejemplo, decir, ¿y si tu hermana te estuviera viendo en esa situación, qué vería? Muchas veces cuando alguien tiene dificultad
para notar sus propias experiencias, tomar la perspectiva de otro que lo está viendo, puede ayudar a notar cosas que quizás no podía notar antes. Vamos a usar marcos de coordinación para describir, ¿sí? Que es lo que les decía, para nombrar esa sensación, qué emoción es, ¿sí? Distinción, también nos puede ayudar, ¿es esto o es más como esto? Y a veces nosotros le podemos prestar palabras a nuestros pacientes cuando tienen dificultad para poder describir o nombrar emociones, pensamientos, ¿sí? Entonces le podemos ofrecer opciones. De vuelta podemos usar marcos deísticos para tomar perspectiva. Por ejemplo, podemos decir, ¿y si tu pareja estuviera pasando por esa situación, qué te imaginas que sentiría? ¿Sí? ¿Qué emociones te parece que estaría sintiendo? Y eso también nos puede ayudar, ¿sí?, a que la persona pueda describir. De vuelta, a veces cuando lo vemos en otro, es más fácil ponerle nombre a las experiencias que en nosotros mismos. También podríamos usar lo que llamamos marcos analógicos, que son una combinación de marcos relacionales, como cuando usamos metáforas, como cosas típicas que a veces preguntamos, como si esta emoción tuviera un color, de qué color sería, o qué forma tomaría, ¿sí? Son distintas formas de ayudar, ¿sí?, a que el paciente pueda empezar a discriminar y a poder describir distintos aspectos del contexto. Y por último, para hacer tracking, vamos a usar marcos condicionales. Si haces esto, entonces después, ¿qué pasa? ¿Sí? Marcos de comparación, donde también podemos comparar caminos alternativos. Si elegís esta opción, ¿cómo sería? Y si elegís esta otra, ¿qué pasa? ¿Sí? Lo mismo con la distinción. De vuelta, muchas de estas cosas ustedes ya las hacen, ¿sí? No es que no las estén haciendo, por más que no tengan la más remota idea que están usando marcos condicionales, los usan, es imposible que no lo hagan. La idea de pensarlo un poco más a esto en términos de observar, de describir y hacer tracking, es ser más conscientes, ¿no? Que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Cuando yo puedo notar mi experiencia, describirla y hacer tracking, puedo ser más efectivo y en cambiar mi conducta. Nosotros también como terapeutas, si tenemos como un marco de referencia, nos puede ayudar a ser un poquito más precisos en nuestras intervenciones. Desde RCT clínico, y esa es la postura de Mac Villac en su libro Mastering the Clinical Conversation, Dominando la Conversación Clínica, está en español, podemos decir que hay dos objetivos globales. Uno es la sensibilidad flexible al contexto y la coherencia funcional. Sensibilidad flexible al contexto es esto que estábamos hablando hace 2 minutos, ¿sí? Es notar los distintos aspectos del contexto para poder responder a lo más relevante. Todo el tiempo, ¿sí? Hay un montón de cosas que están sucediendo en nuestro contexto. Nosotros tenemos que responder a lo que es más relevante en base a qué. En base a lo que llamamos coherencia funcional. La coherencia funcional tiene que ver con que nuestras acciones sean coherentes en base a qué tan efectivas son. O sea, en base a que vayan acorde a nuestros objetivos. Muchas de las explicaciones que nosotros damos de nuestras conductas tienen coherencia, ¿sí? Coherencia que no, todo el tiempo, fíjense que la gente nos pregunta, ay, ¿por qué hiciste tal cosa? Y todas las personas somos capaces de tener una respuesta. Les pregunto, hicieron cualquier cosa y ustedes me van a dar una respuesta. No tienen la más remota idea, pero ustedes me van a dar una respuesta. Todos hacemos eso, ¿sí? Buscamos encontrar sentido a nuestras conductas. El problema es que muchas veces la forma en que le damos sentido a nuestra conducta no nos sirve de nada. Como esto que yo les decía antes, no lo hice porque no tenía motivación. Eso no tiene coherencia funcional. Puede ser coherente en el sentido común del uso, ¿sí? Pues es una explicación que a uno le da sentido. Pero es un sentido que no nos sirve, no puedo cambiar nada con eso, ¿sí? Entonces lo que queremos es que la gente, nuestros pacientes y nosotros, ¿sí?, empecemos a pensar en términos de coherencia funcional, que esto que yo hago va en dirección a lo que es importante para mí. Y para que podamos hacer eso, para ayudar a nuestros pacientes a hacer eso, tienen que poder notar distintos aspectos del contexto y responder, como les decía antes, a lo más relevante. Si yo ahora les estoy hablando con ustedes, o hace un minuto, porque ahora ya me olvidé, pero antes de empezar esta charla,
estaba en modo, estoy agotada, quiero terminar este día y me quiero ir a descansar, ¿sí? Eso era parte de mi contexto. También, por supuesto, es parte de mi contexto que quiero dar esta charla y que me encanta estar en esta jornada. ¿Sí? Una cosa no quita la otra, pero yo puedo prestarle atención a una más que a la otra, ¿sí? Si yo me hubiera quedado más enganchada en estoy cansada, tengo sueño, ¿sí? Podría haber dicho, ups, se me cayó internet, me voy a dormir, ¿sí? Me hago la boba, ¿sí? Pero decido responder a otro aspecto del contexto. Y lo mismo nos pasa con todos nuestros pacientes, ¿sí? En todo momento, en todas nuestras conductas, hay distintos aspectos del contexto. Si tenemos mucha ansiedad, por ejemplo, una persona con ansiedad social, que le importa relacionarse con gente, puede responder a sus sensaciones físicas, ¿sí? Y quedarse en su casa, o puede responder a lo que es importante, ¿sí? Para ella, por ejemplo. O si estamos dando una charla, puedo responder a mis sensaciones internas o a la respuesta que me están dando ustedes, por ejemplo, ¿sí? En todo momento podemos elegir. Y recordemos que estamos hablando de algo pragmático, o sea, no nos importa si es verdad, mentira, ¿sí? Como estuvimos hablando hoy con Emily. El criterio de verdad es pragmático, ¿sí? Que sea efectivo. Y la estrategia principal, esto es como un resumen de todo lo que veníamos hablando, es transformar las funciones simbólicas alterando el contexto. ¿Sí? Que ustedes ya saben cómo vamos a alterar el contexto, utilizando marcos relacionales. Relacionamos una cosa con otra de un modo distinto y va a cambiar la función. Y siempre que cambie algo de la función del contexto, va a cambiar o potencialmente puede cambiar nuestra conducta, si es que realmente hubo un cambio de función, si no, no va a cambiar, ¿sí? Bueno, hasta acá lo llevé así a 200 kilómetros por hora. Les voy a presentar el ejercicio que quiero que hagan, pero si tienen alguna pregunta pueden hacerla. Mientras tanto les voy a contar en qué se van a estar metiendo en este momento. La idea de la práctica es la siguiente. Una persona va a ser de paciente y otra persona va a ser de terapeuta. Si leen lo que está ahí escrito, y les aconsejo que le saquen una captura de pantalla, la persona con la letra más cercana a la A en su grupo va a ser el paciente. Esto es para que no se pasen 5 minutos debatiendo quién va a ser el paciente. La persona con la letra más cercana a la A. O sea, Ana es paciente, y si está, no sé, Beatriz, Beatriz va a ser, no va a ser el paciente. La idea es que quien hace de paciente tiene esta situación. Es una persona con ansiedad y vergüenza al interactuar con otras personas y la invitan a un cumpleaños. Va al cumpleaños y llega a la consulta de ustedes diciéndole que lo pasó mal y que sintió mucha ansiedad. ¿Sí? El terapeuta, la persona con la letra más cercana a la Z, ya cada uno está chequeando su nombre a ver a dónde le va a tocar. La persona con el nombre más cercano a la Z hace de terapeuta. La función del terapeuta va a ser evocar, el observar, el describir o hacer tracking. Puede ser que se queden un poco más en evocar, en observar y describir, perdón, o en hacer tracking. Los terapeutas, para que no entren en pánico, van a tener un asistente, que si quieren el asistente podría ser la persona más cercana a la después del que hace de paciente, así tampoco se ponen a pensar en esto. La persona que va a asistir al terapeuta va a ayudar al terapeuta mandándole mensajitos por el chat de su grupo con unas preguntas de una lista que yo ahora se las voy a mandar, se las tendría que haber mandado. Ahí lo que van a encontrar en esa lista que ahora se las mando es una cantidad de preguntas, algunas de observar y describir, que las puse juntas, porque observar y describir van medio de la mano, y preguntas que hacen más tracking. El asistente del terapeuta le va a tirar esas preguntas por el chat. Vean cuando el terapeuta usa una y le tiran la siguiente, ¿sí? No hace falta que el asistente del terapeuta se pase 3 horas pensando, a ver, ¿cuál es la pregunta correcta en este momento? Jueguen, tiren la pregunta, más no les va a ir, ¿sí? El que hace el terapeuta puede cambiar un poco la palabra, ¿sí? Si la pregunta dice, no hay ninguna que diga dónde sentís la ansiedad, pero si justo el paciente está hablando de ansiedad y no de tristeza, le cambian la palabra, pueden modificar algo, ¿sí? Como venga. Pero la idea es que el terapeuta esté intentando mantenerse en observar, describir o hacer tracking, y el asistente le va a tirar preguntas para ayudarlo en eso, pero de vuelta, como un juego, ¿sí? Es tipo, mira, me tiraban esa pregunta, pruebo a ver qué sale.
vamos a tener una cuarta persona que va a ser de observador. El observador va a ver si hay un cambio de función en base a las intervenciones del terapeuta. O sea, cuando el terapeuta le pregunta algo, ¿pasa algo distinto en el paciente? ¿Puede empezar a nombrar lo que está sintiendo, por ejemplo? ¿Sí? Y también le voy a pedir al observador que trate de notar si el terapeuta estuvo más en la parte de observar y describir o de hacer tracking. De vuelta, todo esto no es para que sean expertos, sino para jugar y ver qué pasa y después lo charlen entre ustedes. Van a tener, tenemos un montón de tiempo, ¿eh? Pero bueno, van a tener 15 minutos para hacer esto. ¿Sí? Le digo a las moderadoras también que lo van a armar. 10 minutos es la interacción entre ustedes, o sea, entre el paciente y el terapeuta. 5 minutos para que el observador dé sus observaciones, valga la redundancia, y puedan charlar un poquito. ¿Sí? Este es su momento. Esperen que estoy tratando de... porque estoy yendo al lugar correcto. Les quiero mandar por el chat las preguntas así. Van viendo, y si tienen preguntas, animen a desmutearse y hablar, hablando, y el que quiera hacerlo por mensaje, puede hacerlo por mensaje. Hola. La verdad que me costó mucho. Estaba súper nervioso pensando en qué preguntas hacer. Pero también ahí leyendo los comentarios de los chicos, me hizo como volver la respiración, ¿no? Renato lo está dando todo. Gracias. Ahí estuvo excelente, Renato. Ahí te están reforzando. Perdón, Renato, no fue a propósito. Yo era paciente y se le hizo difícil, pero estuviste bárbara. ¿Cómo que se le hiciste difícil? Creo que me olvidé de decirle que el paciente no tenía que ser el peor paciente de la historia. No, empezamos a practicar en la pileta de niños. No fue, pero fue difícil. ¿Notaron estas preguntas? ¿Notaron que normalmente hacen estas preguntas? ¿Notaron quizás algunas preguntas que a veces no las hacen o que las hacen pero no con tanta conciencia? Coincido con lo que decías al principio, Lu, en esto de que por ahí hacemos RFT sin saber que lo estamos haciendo. Porque me resulta más complejo por ahí pensar las preguntas del tracking, que creo que es la que más nos costaron en el grupo incluso, pero por ahí sí más fácil o preguntas más frecuentes para mí como en lugar de terapeuta para observar y describir. Digo, bueno, esto, ¿dónde lo siente en el cuerpo? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? Quizás en qué otras situaciones se sintió así, cuándo fue la primera vez. Me parece que por ahí son preguntas que solemos utilizar y que está bueno ahora poder darle como este marco teórico si se quiere. Así que estuvo bueno. Ok. Bueno, interesante. O sea, que vos notaste que haces más preguntas de observar y de escribir. ¿Alguno notó eso o notó que en realidad se focaliza más en ayudar a los pacientes a hacer más tracking en sus conductas? ¿O la mayoría se notó más a gusto en observar y en describir? Yo noté lo mismo, Lu, que me quedó más en describir y de hecho cuando lo hicimos, la terapeuta lo hizo en el grupo, hasta notamos, ¿no?, la paciente que le cambió, cuando la llevó por ahí a tracking, la que le cambió la cara, hizo una sonrisa, como yo noté lo mismo, que me quedó más en la partecita de describir por ahí. Qué interesante. Asumo que no son terapeutas tan focalizados en el cambio, eso es lo que me dice mi mente. Porque yo creo que hago mucho más tracking que otra cosa. A nosotros nos pasó lo mismo, creo que estuvimos más focalizados en la descripción que en el tracking. Bueno, es interesante. Porque aparte si notan eso, puede ser como su desafío cuando llegue el lunes, sí, el lunes, ya no sé qué día es, el lunes vamos a suponer que no tendremos los domingos, aparte tienen la jornada de mañana, y si notan que se van más a observar y describir, quizás esté bueno empezar a usar esas otras opciones. A mí nos pasó también similar, pero me parece que por ser 10 minutos sale más natural empezar por observar y describir que por empezar por hacer tracking. Siendo 10 minutos, uno empieza por ahí, además de que suena más validante y te está contando lo que pasó, que empezar por tracking, capaz que es un poco más amable empezar por observar, por sentir.
también capaz por eso. Y tengo una pregunta ¿Sí? de las preguntas de observar y escribir, esto que dice deíctico, como que cuando le preguntas cómo lo vería otra persona, me pasa que después no sé cómo seguir, porque me dice cómo lo vería tal persona, y después ahí me quedaría como no le agarro la lógica todavía a ese tipo de preguntas. Ok, no sé si yo entiendo la lógica de tu pregunta, dónde sentís que te quedarías o qué es lo que tu mente te dice que habría que hacer después. La idea es que, por ejemplo, vamos a suponer en el caso que les puse que la persona está ciega y te dice que lo pasó pésimo en el cumpleaños, entonces le preguntamos, bueno, ¿qué vería yo si hubiera estado ahí en ese cumpleaños? Si me dice, me hubieras visto, no sé, sentada en el sillón, sola, mirando hacia abajo, abrazando, no sé, el vaso de cerveza que tenía en la mano, ¿sí? Bueno, podemos preguntarle, de hecho es más, podríamos, como decía Emily hoy, de hecho si hacemos como conexiones, preguntarle, bueno, ¿y cómo se siente ahora, por ejemplo, cuando me decís esto? ¿Qué pensamientos te aparecen ahora? ¿O qué emociones te aparecen? Entonces podemos seguir este juego, digamos. No es que el paciente, y esto no sé si es a lo que vos apuntabas, pero me parece que muchas veces queremos que los pacientes nos digan algo para que ahora pase otra cosa. ¿Sí? Como que estamos mirando el destino, ¿sí? Y la idea de esto no es, y eso también me parece que es importante, no hacemos observar, describir y tracking para que el paciente vea nuestro punto de vista. Es como, te voy a hacer la pregunta mágica para que vos pienses como pienso yo, ¿sí? O para que vos me respondas lo que yo te quiero que me respondas. El paciente irá para el lado que va. Y quizás lo que nos encontremos en su respuesta es esto, ¿sí? Y digamos, no tengo entrada, ¿sí? Acá no pasa nada. Bueno, si no tenemos entrada y lo que vemos es rigidez, tendremos que probar por otro camino. Y un poco esto que les decía Emily hoy, ¿no? Que vamos probando y cada vez que le hacemos una pregunta al paciente vamos notando si su repertorio conductual se amplía o se flexibiliza o sigue muy rígido. Entonces, la idea es que juguemos con esto, así como los invité a ustedes a jugar. También de alguna manera, entre comillas, claramente, jugamos cuando le preguntamos al paciente. Es como, bueno, adopto una posición de curiosidad. Le pregunto esto, ¿qué vería en el cumpleaños? Bueno, veremos si esa respuesta ayuda al que note algo, porque quizás sí notamos un poco de flexibilidad, y dice, sí, la verdad es que notaría que yo estoy acá y que los demás, no sé, se estaban divirtiendo y que yo estaba sintiéndome no sé qué, o que yo estaba muy focalizado en mi ansiedad en vez de participar en el cumpleaños, diríamos, genial, o quizás nos contesta ahí que lo estaba pasando para la mierda y que no tengo que ir a ningún cumpleaños, y ¿sí? Y toda esto es información para seguir nuestras preguntas, ¿sí? Para seguir observando, describiendo y hacer tracking de eso. ¿Te contesta la pregunta de María Luz? Sí, la había interpretado como que, lo interpreté en realidad como qué pensaría otra persona si te viera, y no iba por ahí. Era algo bien pragmático de qué ve, qué está pasando. Ahí va, muchas gracias. Lu, Sí, no sé quién me ¿puedo habla, hacerte esperen. una pregunta? Camila. Sí. La Lu. Y de alguna manera igual cuando haces tracking, si lo querés ir haciendo a través de un análisis funcional, ¿no estás un poco igual exponiéndolo a observar y a describir Exactamente. qué pasó, dónde estabas y cómo lo sentiste y qué tuviste ganas de hacer y qué fue lo que hiciste y cómo te sentiste después? De alguna manera no lo seguís y cómo te sentís ahora mientras me contás eso que hiciste o cómo te Es un sentís ahora análisis dándote funcional, cuenta. sí. Claro, no, pero lo que digo es, no lo estás igual poniendo, mientras se hace el tracking, ¿no sigue igual Sí, observando? sí. Ok, porque de alguna manera lo que estás viendo es cómo se está relacionando y cómo Estás ese viendo es cómo eso que observo y describo se relaciona con sus conductas y sus consecuencias. Estamos haciendo un análisis funcional, ¿sí? No es, por eso está bueno tu pregunta, porque si no a veces pareciera que le ponemos nombres distintos a las cosas y en nuestra mente pasan a ser cosas distintas. Es un clásico análisis funcional que estamos haciendo junto con el paciente, ¿sí? Pero la idea para mí, o por lo menos como les decía, el hecho de ponerle estas palabras,
nos ayuda a nosotros a ser un poco más precisos en lo que estamos haciendo y en el para qué lo hacemos, ¿sí? Mi experiencia, no sé si es la de ustedes, es que muchos de esto que ustedes me dicen, sí, yo le pregunto al paciente qué siente, dónde lo siente, bla, 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 es que a veces lo hacemos medio en automático, como aprendí alguna vez que los terapeutas preguntan dónde lo sentís y empezamos a tirar dónde lo sentís para preguntar nomás, porque para decir algo. Y la idea es que podamos ver también nosotros cuál es la función de por qué estamos haciendo esa pregunta, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo esa pregunta ahora en este momento? Que podamos elegir, ¿sí? ¿Qué pregunto, qué no pregunto? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y cómo eso lo podría ayudar al paciente. Porque también en la medida que nosotros estamos eligiendo hacer esas preguntas, ¿sí? Y estamos poniendo, porque fíjense que en la medida que escuché, que ya tenemos 5 minutos y ya terminamos, en la medida en que nosotros estamos viendo cómo la persona relaciona de otra manera, ¿sí? También el foco de nuestras preguntas va a ser para traer acá al contexto aspectos distintos. Entonces, si nosotros sabemos la intención con la que hacemos la pregunta, ¿sí? Y no simplemente decir, ah, bueno, tengo que preguntar qué hizo, qué pasó después, sí, que a veces lo hacemos medio como en automático, nos va a dar esto, un poco más de precisión del para qué lo estamos haciendo, ¿sí? Pero es un análisis funcional, claramente. Tenemos 2 minutos, 3 minutos, no sé cuántos minutos. 5 minutos tenemos, creo, y si terminamos y 25, pero podemos terminar antes y tener un recreo más largo. ¿Alguien quiere comentar algo más, decir algo más? Caro, no sé por qué me dice que no. Hemos tenido esta pelea con Caro, nunca fue una pelea, pero jodemos que es una pelea de los minutos de recreo. Yo soy team recreo. Bueno, yo agradecerte, Lu, porque la verdad que está súper clara la exposición, y estuvo muy buena la práctica. Me gusta esto de que podamos llevar al vivo y al directo lo que uno va aprendiendo, así que estuvo bueno y la devolución estuvo genial, así que muchas gracias por la claridad y anda a descansar, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y supongo que nos veremos ahora. Ah, les tenemos que avisar, ¿no? Que tenemos que volver a cambiar. Sí, volvemos al link original.